Espero que estén cómodos, ¿verdad? Y que estén bien, que hayan podido disfrutar de la alabanza en esta tarde. La verdad que hace mucho tiempo que no me gozo tanto en la alabanza como me gocé hoy. Y no es mérito nuestro, sino que el Señor, por su gran misericordia, nos ministra por medio de su palabra cantada, ¿verdad? En la cual nosotros hablamos de nuestra esperanza, de nuestra fe, de nuestra alegría, donde le dedicamos nuestra rendición completa a Él y exaltamos su nombre y reconocemos que Él es Dios. Amén. Estamos en una semana bastante especial para nosotros, ¿verdad? Estamos conmemorando Semana Santa y alrededor de nuestro país muchas personas están quebrantadas en esta semana. El gran problema del ser humano muchas veces se movido por su corazón, por sus emociones, y a veces nos dedicamos solamente una semana, pero la Biblia nos llama o nos avisa o nos enseña que el Señor nos ha llamado para que nosotros fuéramos nación santa y pueblo suyo por los siglos de los siglos. Entonces, desde luego nosotros nos alegramos y también nos vamos a alegrar con ellos, porque al final nosotros vamos a estar conmemorando la venida del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Y ahí está nuestra victoria, ¿verdad? Porque cuando Cristo se levantó de entre los muertos, dice que el velo, cuando murió, el velo se rompió de alto, de bajo hasta lo alto, y dice que una nueva etapa surgió para el mundo y una puerta llamada gracia se hizo evidente para todo aquel que en Él cree, no perezca, mas tenga vida eterna. Y aunque este no es el tema que vamos a tratar esta tarde, he querido hacer también hincapié en esto, ¿verdad? Porque tenemos un título en el cual yo quiero arrancar con el título, porque es un título bastante sugerente, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta muchísimas veces. ¿Hasta cuándo? Sobre todo cuando estamos sufriendo, sobre todo cuando tenemos dolor, sobre todo cuando estamos pasando nuestro proceso. La pregunta siempre es: ¿hasta cuándo? Cuando nosotros leemos muchos salmos del salmista David, si no me equivoco, el Salmo 13, David empieza a hablar: ¿hasta cuándo, Señor? Mis enemigos se van a reír de mí. ¿Hasta cuándo? Y muchos de nosotros estamos así, ¿verdad? Y estamos viviendo días donde nos lamentamos de situaciones sin el debido análisis de aquello que nos ha llevado a tales resultados. Pero siempre nos lamentamos y consideramos que la respuesta a nuestras necesidades tarda. Siempre hablamos hasta cuándo, Señor, cuando consideramos que tarda, ¿verdad? Y se nos olvida el tiempo en el que se nos informó del riesgo e hicimos oídos sordos a las advertencias recibidas. Y esta es la actitud, y esta actitud no es algo nuevo en el ser humano, y a pesar de haber muchos ejemplos para que no lo repitamos, seguimos cometiendo los mismos errores. Y no me refiero a que eso sigue pasando entre aquellos que no conocen al Señor, sino precisamente entre aquellos que nos hacemos llamar siervos de Cristo, que proclamamos su soberanía, que hacemos público nuestro deseo de servir, que cantamos su misericordia, que decimos que Él es el Rey que viene porque cumple con su palabra, pero vivimos como si eso nunca fuera a pasar, pasando por alto los consejos y advertencias contenidas y expresas en su palabra. Seguimos deseosos de cosas que no son compatibles. Queremos un evangelio sin cruz, victoria sin batalla, madurez sin proceso y cielo sin santificación. ¿Hasta cuándo? Y este
este mensaje no era el que yo tenía pensado predicar, incluso se lo comenté con él. Yo voy a hablar sobre el tiempo, y voy a hablar sobre el servicio del Señor. Pero, como la última vez que prediqué, de igual manera yo me levanté con esta palabra. ¿Hasta cuándo? Entonces, en primer lugar, esa palabra no está fundamentada en la vida de nadie, de ninguno que están aquí, sino en mi propia vida. Una interrogación de Dios para mi vida personal. ¿Hasta cuándo? Porque muchas de las veces nosotros nos sentimos vacíos, nos sentimos sin sentir el gozo de la salvación, nos entretenemos en nuestras cosas, buscamos llenar ese vacío que queda en nuestras cosas, pero se nos olvida que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ir a Él en todos los momentos de nuestra vida, y cuando estamos vacíos tenemos que llenarnos de Él para que nuestra fe no perezca, no muera, permanezca viva. Pero el mundo y sus entretenimientos y su llamado nos lleva exactamente a contradecir lo que dice las Escrituras. Y las Escrituras dicen, por ejemplo, que si alguien está contento, alegre, se cante alabanza. Si alguien está triste, y cuando estamos tristes queremos tomar posición distinta. Y muchas veces, muchas cosas que suceden o que nos está sucediendo en este momento, no es que el Señor no esté pendiente, simplemente está sucediendo porque nosotros no hemos querido oír consejos, ¿verdad? ¿Cuántas veces los que somos padres sabemos de esto, hemos dicho a nuestros hijos, le hemos aconsejado, y llegó un momento que nosotros hemos dicho, ¿hasta cuándo? Cuando te revienten, cuando te den un golpe, cuando te hagan esto, cuando te hagan aquello. Y muchas veces ellos reciben consecuencias de no haber oído un consejo. Y por lo tanto, en nuestra vida muchas cosas que nos suceden no porque el Señor se haya olvidado de nosotros, sino porque no hemos querido oír consejo. Porque hemos querido buscar exactamente lo que dije antes. Queremos al Cristo de la cruz, pero no queremos la cruz de Cristo. Queremos victorias y queremos dar testimonio de que somos victoriosos, pero se nos olvida que para ser victoriosos tenemos que batallar, hay que estar en batalla. Queremos madurar sin proceso, es imposible. De los grandes procesos del ser humano, hablando físicamente, mentalmente, psicológicamente, hay algo que a nosotros los mayores nos aburre muchísimo, que se llama adolescencia. Y eso no es otra cosa que el proceso de madurez. Y todo el que se hace mayor pasó por el proceso. Ninguno de los que estamos aquí, mayores de 18 años, no hemos llegado a mayores sin pasar por el proceso. Y algunos de nosotros queremos tener un mayor conocimiento de Dios, queremos ser íntimos de Cristo sin pasar por el proceso. Es imposible que alguien madure sin proceso. Toda madurez tiene su proceso. Todos admiramos a las mariposas con sus colores en el bosque, pero nos olvida que antes de ser ella pasó por algo llamado crisálida, y ahí eso quiere decir proceso. Y nosotros, la Biblia ya ha anunciado de antemano que nosotros estamos en proceso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay empezado la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de su venida. Pero nadie queremos pasar crisis. Y cuando a veces tenemos crisis de fe, porque lo tenemos, ¿verdad? Cuando nos vemos presionados, la fe sacude y hay uno que viene a soplar en tu oído y decir, ¿y tu Dios? ¿Dónde está? Y ahora, clama, que quiero ver si te responde.
Y el Señor lo deja. No para que nosotros probemos a Él lo cuánto lo amamos, sino para que nosotros veamos que nosotros mismos no estamos tan fuertes como creíamos que lo éramos. Amén. Porque muchas de las veces creemos en súper espiritual y caímos lo más bajo en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Se nos ofrece y picamos, es como el pescado que va por la mar tranquilamente y alguien tira un anzuelo con un cebo y él lo mira y él no sabe que ahí está su final. Así trabaja el enemigo muchas de las veces, haciéndonos o ofreciéndonos o hablando lo mismo que en el principio habló a Eva. Dice, ¿cómo? ¿Cómo te dijo eso? No, eso no va a pasar. No pasa nada. Dios está muerto. ¿Verdad? El mensaje del amor nos encanta tanto y muchos están siendo engañados por un mensaje que no es mentira. Dios es amor, la Biblia dice. Y su muerte en la cruz del Calvario probó que Él nos ha amado. Ahora bien, la intención de Dios cuando entrega a su Hijo en la cruz del Calvario no era que nosotros siguiéramos igual, sino que fuéramos transformados. Y todo aquel que es transformado pasa por proceso. Ninguno de nosotros hemos estado donde estamos sin que hubiera un proceso en nuestra vida. Y los procesos suelen ser dolorosos. Pero el dolor no es algo que nos hace mucha gracia. Por lo tanto, todos queremos ir al cielo. Pero cuando hablamos de santificación, nos cuesta un poquito. ¿Por qué? Porque santificar es negarte a mí mismo, mi buena manera de vivir. Y entonces la respuesta es ¿hasta cuándo? ¿Viviremos diciendo que Cristo es nuestro libertador, pero siendo esclavos del pecado? Una buena interrogación para cada uno de nosotros. ¿Somos siervos de Cristo? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol dice que nosotros somos siervos de aquel por quien somos vencidos. Si somos vencidos por Cristo, somos esclavos de Cristo. ¿Y qué es ser vencido por Cristo? Ser vencido por Cristo es rendirse, ¿verdad? Algo que lo que hemos estado viviendo una mala vida sabemos de sobra, y lo que hemos vivido en lugares peligrosos, cuando alguien llega con un arma por detrás y dice, esto es un atraco, lo primero que tú haces es levantar la mano. ¿Sabe lo que significa el mensaje que tú das cuando tú levantas las manos? No te preocupes, estoy completamente rendido. Pero cuando se trata de Dios, decimos, Él es mi Señor, Él es mi libertador, pero no estamos completamente rendidos. Queremos pelear con Dios por aquellas cositas que nosotros consideramos que no debería ser así, porque a mí me hace bien, porque me gusta, porque me da placer. Pero decimos que es nuestro libertador. Y entonces, si somos vencidos por el pecado, desde luego la Biblia nos informa que nosotros somos esclavos del pecado. Diciendo que amamos la verdad, no la oímos, o mejor, la ignoramos viviendo de espalda a ella. Una cierta ocasión aquí en los jóvenes, yo les hice una pregunta y les pregunté, ¿cuánto aman a vuestra madre? ¿Cuántos aman? Todos levantaron la mano. Y entonces pregunté, ¿cuánto? Y todos me dijeron, vamos, doy la vida por mi madre. La siguiente pregunta que les hice fue lo siguiente, y cuando tu madre te pide algo, ¿cuánto tardas para hacerlo? ¿Sabe cuál fue el veredicto que ellos mismos se dieron? No amaban a su madre como ellos pensaban. Algunos de nosotros pensamos que amamos a Dios, pero el amor a Dios debe ser la respuesta llamada obediencia a su palabra, a sus consejos. ¿Por qué, hermano? Porque el consejo de Dios es vida con abundancia. Y nosotros desde luego queremos tener vida con abundancia, pero ignoramos
a la verdad que nosotros decimos amarla. Pero si hoy hablar aquí que el Señor te va a prosperar sin recordarte que debes estar comprometido con Él, este mensaje te encantaría, estoy seguro. Pero la intención de Dios no es que tenga tesoros abundantes aquí en la tierra y pierdas la eternidad, sino que seas abundante en gracia, en conocimiento de la verdad y pueda pasar una eternidad con Él. Los ciudadanos celestiales cargan su cruz. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 27. Yo espero que hoy el mensaje yo sea corto, porque para mí ya estoy en el final del mensaje. Mateo 16, del 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Aguanta el versículo. ¿A quién dijo Jesús estas cosas? Jesús nos dijo a los que no eran discípulos. Entonces lo primero que yo quiero marcar esta tarde, que el hasta cuándo de Dios para nosotros no es para aquellos que no son discípulos. Estoy hablando para discípulos, o para los que creen ser discípulos, o para los que desean ser discípulos. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo dio esta orden a sus discípulos. Aquel que seguía, aquel a quien Él estaba trabajando y les estaba enseñando diariamente. Y le dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, pues niéguese a sí mismo. ¿Tú quieres venir conmigo? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Por lo tanto, no hay evangelio sin cruz, como algunos creemos. Yo pudiera decirte esta tarde que seguir a Cristo es papaya con azúcar, pero eso no es verdad. Yo pudiera decirte soplar y hacer botella, tampoco es verdad. El evangelio conlleva en tener cruz. ¿Por qué, hermano? Porque yo puedo negar a cualquier uno de ustedes sin ninguna clase de problema, pero negarme a mí mismo me cuesta una barbaridad. Yo puedo pedir a ustedes que obedezcan, pero obedecer, yo puedo pedir a ustedes que se rindan, pero rendirse es otro cantar. Y entonces nosotros debemos de entender que Jesucristo, sus consejos y su palabra es para su iglesia, es para su pueblo, es para aquellos que decimos conocerlo. Sé cristiano, sé discípulo de Cristo. No es que yo esté bautizado, que yo tome Santa Cena, que yo dé diezmo, que yo dé ofrenda. No está basado en esto. La base de aquel que quiere seguir en pos de Cristo, primero es negarse a sí mismo y segundo es no abandonar su cruz. Tiene que cargarla con ella. Y muchas de las veces nosotros pensamos que nuestra cruz está en otro. Sin embargo, nosotros somos nuestra propia cruz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que renunciarnos a nosotros mismos, aquello que me gusta, aquello que me da placer, aquello que me hace reír, pero que a Dios no le agrada, esto lo tengo que dejar. Y esta es mi cruz, yo soy mi propia cruz. Y debemos de entender que el principio del discipulado, de lo que Cristo enseña, es exactamente aquello que a nosotros menos nos hace gracia. Versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está el segundo punto de ser discípulo de Cristo. Yo quiero ser igual que el mundo. Mira, hay algo que entristece mucho mi corazón en estos días. Y es que los cristianos, a vez de intentar ser imitadores de Cristo, están queriendo por fuerza que la iglesia abrace a aquellos que ellos aman y que no tienen nada que ver con Cristo. Porque eso le da placer, porque eso le da estatus dentro de su círculo donde él se mueve, y Cristo no lo da.
porque eso le hace caer bien a la gente, porque puede usar palabras que la Biblia las condena, porque todos le van a aplaudir. Y sabe, otro signo que ha llevado a la iglesia en toda la historia de la iglesia, persecución. Empieza a defender la verdad y empieza a hablar de Cristo y te van a disminuir el número de amigos. Coloque una tontería en cualquier cosa de sus redes sociales y va a aparecer un montón de likes, pero dice Jesucristo es el Salvador y viene pronto, y te van a ignorar completamente. Esto es ser de Cristo, eso es ser discípulo. Y por eso, por ende, muchos de nosotros la queremos ganar, queremos ser famosos, queremos ser conocidos, queremos ser reconocidos, queremos que nos abrace. Pero el mundo jamás abrazará a un discípulo de Cristo. Jesucristo, cuando envía a los discípulos, le dice: ustedes entren en una ciudad y ustedes dicen, paz sea con vosotros. Si esta ciudad lo recibe, la paz seguirá con ellos, pero si no recibe, sacude el polvo de sus pies y regrese por donde veniste. Jesucristo, diciendo a sus discípulos, dice: a ustedes los van a perseguir, de ustedes van a hablar mal, van a levantar falsos testimonios. ¿Sabe por qué? Porque también lo hacen conmigo. Por lo tanto, nosotros no podemos ignorar, ¿verdad?, lo que sucede cuando nosotros verdaderamente buscamos a Cristo. Se levanta contra ti si eres joven, padre, madre, amigos, familiares de toda índole. Si tú no haces lo que el mundo quiere, te dirán: eres tontaina, no sirves para nada, qué bobo tú eres, tienes que aprovechar tu juventud, tienes mucho tiempo por delante. Y eso también es un mensaje engañoso del enemigo, porque un tío que tiene 15, 18 años no tiene mucho tiempo, ya vivió gran parte de su vida. La Biblia dice que lo máximo que el hombre vive es 70 años. Si tú lo divides 70 por 3, haz la cuenta. A los 25 años, a los 20 años tú ya has vivido el 30% de lo que te tocaba. Entonces con 18, 19 años no te queda toda la vida por delante como algunos creen. Te queda menos. Por lo tanto, cuando alguien te dice, vive tu juventud y hace, la Biblia dice lo contrario de eso, de ninguna manera. La Biblia dice que el joven debe de vivir y alegrarse en su juventud, pero no se puede olvidar de una cosa: prestará cuenta de cada palabra y de cada hecho. El mundo enceguece y mete cuentos como fue metido a Eva y a Adán en aquel entonces, a Eva en primer lugar. Por lo tanto, cuando alguien dice que tú eres hijo de Dios, discípulo de Cristo, pero tú no te rindes frente a las enseñanzas del Señor Jesucristo, tengo una mala noticia a muy pesar y que a nadie quiere oír. Tienes que negarte a ti mismo. Si no, olvídate, no eres discípulo. Había grandes multitudes siempre cerca de Jesús, y en una cierta ocasión Jesucristo le dice a ellos lo siguiente: yo sé por qué ustedes vienen aquí. Ustedes vienen aquí porque aquí hay comida. Si nosotros como iglesia cada domingo también tuviéramos aquí un buen manjar, ese lugar ya fuera pequeño. Teníamos que haber conseguido una nave 3 veces o 4 veces mayor con esta, y seguiría pequeño y habría cola para entrar. ¿Por qué? Porque la verdad no es que asusta. La Biblia dice que el mal de los últimos días que invadiría, no el mundo, la iglesia, era que tendrían comezón de oír cosas que no fuese verdad. Y para ello buscaría maestros y predicadores a su gusto. Eso se está cumpliendo a rajatabla en este tiempo. Cuando nosotros hablamos la verdad del Evangelio, muchos que se dicen siervos, servidores de Cristo, no les gusta oír verdades. Y ese es el gran mal de este siglo. Y la verdad es lo siguiente: aprendimos en tercero de primaria, si no me falta la memoria, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y después de la muerte tendrás que prestar cuenta según la Biblia, porque dice que el hombre vive una sola vez, y una vez que parte de esa vida tiene que prestar cuenta a Dios
de cómo ha vivido. Ha vivido para ti mismo, para ganar tu vida, para hacerte rico y famoso, y te despreocupaste del mensaje de Cristo para tu vida. Te montaste en tu orgullo y no lo bajaste por nada, ni por atender los consejos de Cristo. Hasta este día te llega todo tu orgullo, todo lo que tú creíste que era verdad y todo lo que tú viviste para este mundo. Después empieza la eternidad. Y tienes poco tiempo para vivirlo, pero tendrás una eternidad para arrepentirte. Pero será demasiado tarde. Por eso Jesucristo dice, si alguno quiere ganar tu vida, la pierde. Versículo 25, por favor. Si alguno quiere ganar su vida, la pierde. Pero si alguno pierde por seguirme, la gana. Jesucristo está siendo claro con su mensaje. Si alguno, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es verdad. Como cristiano, el menú que te encanta, vas a tener que cogerlo y tirarlo a la basura. No vale ninguno. De esa carta de menú que el mundo te dio, no sirve. Tienes que empezar de nuevo. Hay un menú nuevo para ti. Y el principio del menú ya lo estamos leyendo. El segundo ya lo estamos leyendo. Versículo 26. Pues qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Yo la última pregunta se la hago a mí mismo. ¿Qué daría yo a cambio de mi alma? Hay montones de famosos que a cambio de la fama hicieron un cambio por su alma. Y no me quiero profundizar ahí, pero los que saben lo que estoy hablando saben de lo que estoy hablando. Son famosos, tienen dinero, pero son infelices. Compran buena cama, buenas almohadas, pero no pueden comprar sueño. Tiene fama, dinero y buenos carros, pero no tiene una compañía fiable. ¿Qué daría? Cuando preguntamos si alguien quiere ir a condenación, y es lógica la respuesta, ninguno queremos ser condenados, ninguno queremos condenación. Todos queremos salvación, pero ahora va allí, la salvación tiene un precio. Cristo pagó la que yo no podía pagar, pero hay otra que la tengo que hacer esto. La Biblia dice, buscad la paz con todo y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, buscar la santificación es cosa mía, una vez que yo conozca la verdad. Pero ese no es un asunto que interese mucho. ¿Por qué? Porque por ahí hemos escuchado mensajes transversados que dijo que el Señor es amor. Y como Él me ama tanto, Él me va a permitir hacer todo lo que yo quiera y no va a venir consecuencias a causa de mi pecado. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tengamos la edad que tengamos, ese es el mensaje de Cristo para cada uno de nosotros. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Obtendrá el hombre salvación de su alma si es millonario? No, porque el que pagó el precio para que yo pudiera ser salvo fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Versículo 27 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, ¿qué pasará? Recompensará según a cada uno según. Entonces no nos engañemos. No nos engañemos. No pensemos que Dios no está interesado en la conducta. No digamos que el Señor solo quiere el corazón. La Biblia va de frente en contra de eso.
La Biblia dice que cuerpo, alma y espíritu sean rendidos completamente al Señor y sea para la gloria y para la honra de su nombre. Espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser. Tienes que rendirte completo al Señor. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Cuando nosotros somos discípulos de Cristo, no hace falta decir que somos discípulos. Podemos ir con la boca cerrada, sin decir, sin dar golpe de pecho, decir que yo soy cristiano. Mi conducta denunciará si soy o no soy discípulo de Cristo. Pedro, cuando Cristo estaba siendo juzgado para ser condenado y llegar a la cruz, dice que Pedro se metió en un lugar donde había personas que no eran discípulos de Cristo. Pasó un ratito y la camarera que estaba atendiendo a la gente dice, tú eres de los de Cristo, porque tú hablas igual, te vistes igual y caminas igual. Y aunque Pedro se quiso comportar como ellos, no pudo, porque estaba, y a nosotros muchas de las veces nos pasa esto. Hace poco escuché la historia de un pastor que quería desviarse porque estaba pasando un proceso muy duro en su vida. Y dice, y voy para lejos de mi familia. Y se metió por allá en una discoteca donde él pensó que no se creía nadie. Una de las bailarinas lo vio y lo vino corriendo donde estaba él. Y dice, pastor, yo había dicho que yo solo volvería a la iglesia si un día tú me vinieras a visitar donde yo trabajo. Gloria a Dios, yo voy a volver para el Señor. Él quería desviarse, pero no pudo. Dios tiene sus planes. No hace falta decir yo soy, hay que ser, porque yo puedo decir soy sin ser. Pero cuando yo soy de verdad, los demás reconocen en mí, porque dice que los que somos obedientes y discípulos de Cristo, estamos llenos de su Espíritu Santo. Sin palabra hay un brillo distinto. Pero algunos de nosotros queremos que nos vean como discípulos, pero no nos comportamos como discípulos. Y no debemos engañarnos. Dios recompensará a cada uno según su conducta. Si alguien te dijo que tu conducta no era importante, lea ese versículo de nuevo. Vaya a su casa, abra Mateo capítulo 16, que ahí hay para rato. Si alguien te dijo que tú como cristiano puedes vivir de cualquier manera, haciendo lo mismo que hacen aquellos que no conocen a Cristo, te mintieron, no lo puede, porque Dios recompensará a cada uno según su conducta. Entonces la salvación es por obra, nunca fue la salvación por obra, siempre fue por la fe en Dios, y ahora es por creer en el Hijo unigénito de Dios. Pero los que creen en el Hijo unigénito de Dios, el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra, le cambia su conducta. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Es por eso, porque odiar la falta de perdón, eso es para alguien que no conoce el perdón. Porque si fuera por merecimiento, yo no estaría aquí esta tarde. Y voy más lejos, ninguno de nosotros. Porque no merecemos, estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero si yo fui alcanzado por la gracia y por la misericordia de Dios, mi conducta automáticamente se cambia. Y yo he dicho al principio que el que ha empezado la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de su venida. Entonces estamos en proceso, porque hay cosas en mi vida que deben todavía ser cambiadas. Porque nosotros nos rendimos muchas veces a media, porque no entendemos muchas veces por nuestra ignorancia. Pero debemos de entender que esta es la voluntad de Dios. El libro de Romanos dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, y no en apariencia. Porque Jesucristo no era un camaleón, y aquí habemos de todos colores en esa noche. Pero en cuanto a carácter, sí. Yo no puedo ser de Cristo y tener un carácter mundano. Yo no puedo ser de Cristo y vivir igualito que el mundo. De manera ninguna. Porque la conducta, Jesucristo dice, por su fruto os conoceréis. Y conducta y fruto es lo mismo. En otra parte de la Biblia dice, robaba, ahora no robe más. Mentía,
ahora no mienta más. Hay que haber un cambio de conducta. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en las tinieblas y la Biblia dice que Él nos ha transportado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces debe de haber un cambio. Ahora, si nosotros conocemos todo eso y seguimos insistiendo en hacer lo que me da la gana, la pregunta de Dios para nosotros es ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Nosotros hemos leído hoy Hebreos 11:6. ¿Me lo puede repetir, por favor? Hebreos 11:6. Y es gracioso, porque yo no hablé de nada de ese mensaje con nadie. Cuando Mari empezó a leer, yo le dije, ahí va. Coincidió. Ese no es el mensaje que a mí me encanta darlo. Me gustaría poder pasarle pañito caliente sobre su herida, aceite y vino, pero la Biblia dice que la verdad hace libre. Y esa es la verdad, no la mía, de la palabra. Si yo no obedezco, aún hablándoles lo que les estoy hablando, pero no me sujeto a esto, mi fin será el mismo de aquel que no obedece. Porque Dios no está interesado en apariencia, Dios está interesado en que mi conducta sea reflejo de su gloria, ¿verdad? Y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de aquellos que lo buscan. Es lo mismo que nosotros acabamos de leer. Dios es remunerador de aquellos que le buscan. Y yo ya he cobrado parte de esa remuneración. ¿Por qué, hermano? Porque soy libre del alcohol. ¿Por qué? Porque soy libre de la droga. ¿Por qué? Porque fui libre de las noches perdidas de sueño que yo la he tirado por ahí. ¿Por qué ha sido remunerado? Porque Dios restituyó mi hogar. Por esto, ya yo he sido remunerado. Ya yo he ganado por debajito 20 años más de vida. ¿Por qué, hermano? Porque a los 30 y algo de años, yo pensé que la solución de mi vida era quitármela. Yo no he sido remunerado por creer que Cristo es el Salvador de mi vida. Sobradamente. Sobradamente. Pero el problema que no he aceptado a Cristo solo para esta vida. El apóstol Pablo dice que si nosotros esperamos en Cristo solo para esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Yo quiero algo que el mundo no me puede dar, es una eternidad con Cristo. Por lo tanto, me tengo que rendir a Él, porque Él es remunerador de aquellos que le buscan. ¿Hay perdón para nosotros? Sí hay, pero hay que buscar de Dios. Hay que arrepentirse, hay que cambiar de conducta, hay que cambiar de camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que haber un cambio profundo en nuestras vidas, de tal manera que nuestra conducta nos dé testimonio primeramente a nosotros mismos, porque tú puedes hacer algo escondido de nosotros como sus hermanos en la fe. Pero sabe, el Espíritu Santo está ahí a tu lado y te va a hacer caer en cuenta que te estás equivocando. Pero hay una otra cosa, la Biblia dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es real y que Dios verdaderamente remunera a cada uno de aquellos que aceptamos a Cristo. Pero no podemos abandonar nuestra cruz. No podemos dejar batallas a medias. No podemos seguir viviendo de los mismos consejos que nosotros hemos vivido hasta hoy y que no ha pasado nada espiritual con nosotros. Hay que cambiarlo. Y ya he predicado aquí, la paciencia de Dios tiene límite. Él es eterno, Él es misericordioso. Pero llega un momento que el Señor dice, ¿hasta cuándo? Y entonces Él mismo dice, hasta aquí. ¿Eso es bíblico, hermano? Sí. Vamos al libro de Jeremías. Y con esto termino.
Jeremías capítulo 13. Jeremías 13, a partir del versículo 22. Los que tienen Biblia, Jeremías capítulo 13, versículo 22. Yo cuando leí estos versículos, yo leí, no en mi versión, lo leí en la Nueva Versión Internacional y la verdad me gustó mucho cómo lo tradujeron. Pero así dice, para que ustedes puedan entender el contexto de lo que nosotros vamos a leer, en el capítulo 12, Jeremías ora al Señor y se queja al Señor. ¿Sabe por qué Jeremías se queja? Porque había venido un sufrimiento hacia la misma naturaleza a causa del pecado del pueblo. Y entonces Jeremías hace una oración al Señor y entonces el Señor le da una palabra a Jeremías. Y ese es el final del mensaje. Si ustedes lo quieren leer en sus casas, abra Jeremías capítulo 12, lea capítulo 12 y capítulo 13. Pero para que podamos entender, ese es el contexto. Y entonces, esa es la palabra que Dios da al pueblo por el cual Jeremías estaba orando enojadamente y le dice, y si dices en tu corazón, ¿por qué me han sucedido estas cosas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado? Yo mismo me he preguntado, Señor, pero ¿por qué esto? Y la Biblia dice, ¿de qué se queja el hombre? Dice, de su mismo pecado. Y la palabra que Dios le da es la siguiente, ¿por qué han sucedido estas cosas? Si te pregunta en tu corazón, por la magnitud de tu iniquidad, te han quitado las faldas y descubierto tus calcañares. Yo leí en una versión que dice, y fue mostrado tu vergüenza. Y versículo 23, el Señor hace una pregunta y dice, ¿puede el etíope mudar su piel? Estamos viviendo un tiempo, conocimos un cantante muy famoso que él hizo de todo para cambiar su piel y terminó fatal, ¿verdad? ¿Quién es ese hermano? Podemos hablar sin miedo. Michael Jackson. Se hizo operación, se hizo no sé qué, se hizo no sé cuánto y terminó horrible. Nosotros estamos en ese tiempo, no estamos contentos con la nariz que Dios me dio, me mando a operar la nariz. Pero el color, no hay médico que te puede cambiar la piel. Te puedes hacer de todo, pero no cojas sol. Te pone más clarito, pero coge el sol, la melanina sube rápidamente y te pone morenito, se te acabó el rollo. Y el blanco se mete en el sol como un lagarto encima de una piedra, coge sol, coge sol, coge sol, coge sol, coge sol, se pone rojo como un tomate, pero negrito no se puede poner. Y no hay médico que lo pueda hacer un trasplante. Y la pregunta de Dios es la siguiente, ¿puede un etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. 24. Por tanto os esparciré como paja arrastrada por el viento del desierto. Ya el Señor empieza a dar un veredicto. ¿Por qué? Porque conociendo, porque siendo llamado pueblo de Dios, no estaba haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios les había dado. Entonces, si alguno se cree iglesia, pero se comporta como hijo de las tinieblas, ya hay un veredicto. No nos engañemos. Versículo 25. Dice, esta es tu suerte. La porción que ya he medido para ti, declara el Señor, porque me has olvidado y has confiado en la mentira. ¿En quién estamos confiando? Nos hemos olvidado de lo que Dios ha dicho. Solo nos acordamos de las promesas. Solo deseamos el bien y no el mal, dijo Job.
Queremos victorias sin batalla. Queremos vivir evangelio sin cruz. Queremos un cielo sin santificación. Has confiado en mentiras si alguien te dijo que eso era posible. Mentira. La Biblia dice lo contrario. Versículo 26. Por lo cual yo también te levantaré las faldas sobre tu rostro, para que se vea tú. El enemigo puede echarnos en la trampa, pero cuando yo deliberadamente, sabiendo que Dios no está de acuerdo, sigo ahí una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y muchos terminan con la conciencia cerrada y cree que Dios no existe y Dios no habla. Pero Dios existe, Dios habla y Dios sigue transformando vidas. Y Dios tiene veredictos y veredictos. Versículo 27. Por lo cual, en tus adulterios y en tus relinchos, en la bajeza de tu prostitución, sobre las colinas del campo he visto tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿Hasta cuándo seguirás sin purificarte? Está usando términos muy duros, es la palabra de Dios. Y todos esos términos está usando por algo sencillo. Porque han ido en pos de otros dioses. Y nosotros decimos, no, pero yo solo a Dios. Mira bien. Nosotros somos nuestros mayores ídolos. Y la Biblia dice que idolatría es pecado. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto negarnos a nosotros mismos? Porque mi ídolo mayor soy yo. Porque hemos pensado durante mucho tiempo que solo las imágenes y esculturas eran ídolos. Pero ¿cuántos ídolos hay delante de nosotros y cuántos ídolos nos hemos rendido hacia Él? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces no nos hemos prostituido? No porque hemos practicado la prostitución, sino porque hemos ido en pro de aquello que Dios no está de acuerdo. ¿Hasta cuándo seguirás sin purificarte, sin santificar tu vida? ¿Hasta cuándo? Hay un mensaje que ha estado entre nosotros en nuestra congregación durante mucho tiempo. Y el mensaje, ¿sabe cuál ha sido? El que más, en el último año, ha sido de lo que más se ha hablado entre nosotros. Cristo viene pronto. Cuando salimos de aquí pensamos esto. Si nosotros pensamos que Cristo viene pronto y conocemos su palabra, y quiero frisar esto, hay personas que no tienen un conocimiento profundo de las Escrituras y puede incluso que se asuste con lo que yo estoy hablando esta tarde, pero ese mensaje va directamente para aquellos que tienen conocimiento. Principalmente para mí. ¿Y por qué, hermano? Porque sí. Porque nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a idolatrar cosas que no son Dios, que no es el creador de los cielos y de la tierra, que no es el Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Y cómo eso empieza a ser? ¿Sabe cuándo yo sé cuál es mi ídolo? Cuando la palabra de Dios me dice, eso lo tiene que dejar. Y automáticamente digo, no, pero así no es. Dios, eso no lo vas a hacer. Y seguimos. Porque hemos escuchado un otro mensaje que dice que Dios no podrá echar un hijo suyo en las tinieblas. Y es verdad, un hijo suyo no va a las tinieblas, pero el Hijo de Dios obedece a su palabra.
Dice que el que lee las Escrituras y no obedece, creo que es Santiago lo que dice, es semejante a un hombre que mira al espejo y cuando da la vuelta no se acuerda de lo que acaba de ver, ya no sabe cómo es él. Así somos nosotros si no hacemos caso a los consejos de Dios. Tenga la edad que tenga, tenga los años que tenga, tenga la riqueza que tenga, tenga la sabiduría que tenga, tenga el poder que tenga, ocupe el cargo que quieras ocupar en la iglesia, sea pastor, diácono, ujier, lo que tú quieras. Si no obedece a las Escrituras, Dios tiene para ti una partida y no es con sus hijos. Por lo tanto, santificación es algo que debe de estar en la vida de nosotros cristianos. Porque a veces queremos agradar al mundo y a Dios. Y la Biblia dice, no se puede servir a dos señores. De una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. La Biblia está llena de eso. Pero alguno ha querido que nosotros pensáramos en mentira y pensáramos que la purificación de nuestra vida no es importante, que nuestros actos no son importantes para Dios. Y de verdad que lo son. Jesucristo, hablando a sus discípulos, le dijo lo siguiente: ustedes ámense uno a los otros, porque el mundo, viendo vuestra actitud, glorificará a vuestro Padre Celestial. ¿Hay alguna actitud? Yo quiero acordarme de un versículo donde dice, si hay algo bueno en esto, pensá en ello. Si hay algo santo en esto pensar. Si hay algo puro en esto pensar. Si hay una verdad en esto pensar. Pero el mundo muchas de las veces está intentando que nosotros no pensemos en nada de esto. El mundo actual vive como si la gente tuviera una vida eterna en esta tierra. Los jóvenes no se creen que se van a envejecer nunca. Y yo todavía me acuerdo que otro día quería tener 18 años para comer bocadillo de mortadela y pan, porque era de los bocadillos que más me gustaban. Y ya casi que no los puedo comer porque me cae pesado. Hace poco a todos mis hijos los cogí en brazos y pensé, ¿cuánto van a tardar en crecer? Y algunos ya están haciéndose viejos. La juventud pasa volando. Los años pasan volando. La oportunidad tiene alas largas, vuela y no regresa más. Y cuando suene la trompeta, será demasiado tarde para que te recuerde y piensa, ¡ay, Señor! Por eso la Biblia dice, así como fue en los días de Noé, así también será en el día de la venida de los hijos de los hombres. Casábanse, se gozaban, hacían fiesta. Y vino el diluvio y tocaron y la puerta no se abrió. Un día la puerta de la gracia se va a terminar. Y si en aquel día doblas rodillas y cortas tu vena y dices, Señor, perdóname, adiós, se te acabó la oportunidad. Hoy es un día oportuno, dice la palabra. ¿Hasta cuándo? Vamos a ser necios, ¿hasta cuándo? Vamos a ignorar el llamado de Dios, ¿hasta cuándo? Vamos a ignorar las advertencias de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a atender que lo que el Señor quiere es que nosotros seamos íntimos suyos, porque está llegando los días difíciles? Y si nosotros andamos de cualquier manera, no podremos permanecer en Él. Estamos estudiando los miércoles el libro de Apocalipsis. Y estamos viendo cosas que están sucediendo en este tiempo, en nuestros días, filosofías, cosas que están pasando, y nosotros seguiremos durmiendo y haciendo oídos sordos al mensaje del Evangelio. ¿O vamos a rendirnos completamente a Cristo? ¿Hasta cuándo, queridos? ¿Hasta cuándo van a decir, vas a ser necio y no vas a tomar en serio lo que Dios te está diciendo?
¿Hasta cuándo seguirás sin purificarte? Porque sin santificación nadie verá al Señor. No te olvides quién tú eres. ¿Has sido llamado? Mira que la determinación de Dios no es sobre cualquier ciudad, no era para la ciudad del vecino, era sobre Jerusalén. Dice: Jerusalén, te voy a exponer, porque ya no aguanto más tu falta de purificación. Ya tu pecado ya ha pasado. Te voy a exponer. Y cuando ellos fueron al cautiverio, después de algunos años, ellos empezaron desde el cautiverio: Señor, ¿hasta cuándo nos va a tener aquí? A merced de nuestros enemigos. Queridos, es serio. Cristo viene. Jesucristo salva y perdona. Hoy es el día aceptable. Mañana no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos mañana, hermano? Cristo va a venir mañana, no te lo puedo decir. Nadie sabe el día ni la hora. Pero el Señor te puede llamar mañana. Y si te llama mañana, también se te cerró la puerta. Porque dice: después de la muerte sigue juicio. Entonces esa es la pregunta del Señor. Primero fue para mí y ahora se lo dejo en su tejado. ¿Hasta cuándo? Que el Señor pueda tener misericordia de nuestras vidas y que nosotros podamos santificar nuestra vida y purificarnos. Hay un texto bíblico que dice que el que es sucio se ensucia aún más y el que es puro purifíquese aún más. Yo no sé cuál es tu estado. Yo no sé lo que tú pretendes. Yo no sé lo que tú crees, porque yo no conozco tu corazón. Pero eso creyeron los de Jerusalén. Si nosotros nos damos cuenta en el texto, ellos no levantaron altares en la ciudad, ellos fueron para los montes. Y por allá levantaron. Cuando Dios llama en el capítulo 6 de Jueces a Gedeón, lo primero que le dice, va allá detrás donde está tu padre, derrumba todos los altares, rompe todo, consume todo, y entonces yo voy a empezar a obrar. Hay algunas cosas que no suceden en nuestra vida, porque hay altares a dioses ajenos. Y primero hay que desalojarlos, para que Dios pueda empezar a obrar. Porque por un lado puede que tú estés diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, yo voy a estar en esa situación? Y por otro lado está el Señor diciendo, ¿hasta cuándo vas a dejar sin purificación tu vida? Sin santificación. Segunda de Crónicas 7:14, yo no me acuerdo el versículo, pero dice, si mi pueblo se humillare y orare. ¿Me ponen Segunda de Crónicas 7:14? Para no decir lo que no está escrito y después decir que el pastor dice lo que no está en la Biblia. Y si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, se purifican. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso es así como se mueve. Y esa es la palabra de Dios para nosotros. Pastor siempre trae palabra. Dios me está corrigiendo a mí, porque la pregunta primero me la hizo a mí, ¿hasta cuándo? Ahora yo te la hago a ti, ¿hasta cuándo? Y cuando salgas de aquí, pregunta a otros que tú conoces, ¿hasta cuándo? Recuerde, Cristo viene pronto. Los acontecimientos están más que demostrados. Normalmente yo entraba en internet y buscaba los versículos y me salía el versículo que yo quería con determinado. Pues para encontrar el versículo sudé la camiseta. Porque yo hacía una pregunta y me contestaba lo que quería. Automáticamente. Tuve que dar vuelta hasta encontrar un huequito donde
dejaron que yo pudiera entrar y descubrir. Nosotros hemos hablado aquí que este año es el año de la mentira y del engaño de todos tipos, ¿verdad? Y algunos dicen, ese hermano aumenta las cosas, eso es cosa del otro mundo. No, no es cosa del otro mundo. Las cosas están sucediendo, solo no ve, no es el que no quiere, porque algunos quieren y no pueden. Solo no ve a aquellos que no son cercanos al Señor. Porque la Biblia dice que Dios no tomaría ninguna decisión sin antes revelar a su siervo. La piedra está en su tejado, no soy yo que dice, es la Escritura. ¿Hasta cuándo? Quiero que inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor en esta tarde, pidiendo al Señor de verdad un quebrantamiento genuino en nuestro corazón, un cambio genuino de nuestra mente y un rendir sincero delante de Dios. A veces incluso nosotros queremos reconocimiento de que estamos arrepentidos de otras personas. Pero ni siquiera es eso lo que Dios busca, porque Dios conoce los corazones. Y no hace falta que otros crean que yo estoy arrepentido. Es necesario que otros vean que hay arrepentimiento. Pero lo más importante de todo es que mi preocupación ni siquiera esté en lo que los otros van a ver, sino en lo que Dios verdaderamente está viendo. Porque Él dice que Él conoce los corazones, sonda los pensamientos y hace división por medio de su palabra entre el alma y el espíritu. Padre, te ruego en el nombre de Jesús esta noche que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en nuestra vida. De tal manera, Señor, que podamos abandonar nuestro pecado, podamos abandonar nuestra vana manera de vivir, podamos, Señor, abandonar nuestra frialdad, Señor, en cuanto a responder tu amor demostrado en la cruz de Calvario, en cuanto, Señor, a la negación de rendirnos a ti, nuestra vida, totalmente, porque no queremos dejar aquello que a nosotros nos gusta. Porque a veces pensamos, si hago esto, me van a vacilar. Si actúo así, se van a reír. Y yo no estoy para eso. Pero tú no estabas para eso, pero de ti se burlaron. A ti te lastimaron. A ti te escupieron. Sobre tus hombros echaron una pesada cruz que tuviste que arrastrar. A ti te colgaron en aquella cruz, clavos en tus manos y en tus pies, coronas de espinos, y tú no las merecías. Yo me las merecía a causa de mi pecado, pero tú no renunciaste porque querías que hubiese también una oportunidad para mí. Y hoy, Señor, cuando decimos que te amamos, que te servimos, que te adoramos, que reconocemos que tú eres algo maravilloso, no nos queremos rendir ante ti nada, Señor, porque queremos seguir haciendo aquello que nos agrada a nosotros, no a ti. Traznos conciencia para que podamos de verdad rendirnos completamente a ti, de tal manera, Señor, que tu gloria sea derramada sobre nuestra vida y sin palabras pueda reconocer que somos sus discípulos. Aleluya. Y que mi hasta cuándo, Señor, tendré que esperar tu regreso. ¿Hasta cuándo, Señor, tardarás en cumplir la promesa de sacarnos de este mundo de pecado, librarnos de este cuerpo de pecado? ¿Hasta cuándo, Señor?
Porque yo quiero estar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero poder besar tus pies y decir, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Habla profundamente, Señor, a nuestro corazón. Porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por tu advertencia. Gracias por tus consejos. Pero aún con todo eso necesitamos que tú nos guíes, que tú nos ayudes en nuestra senda diaria para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Un aplauso al Señor.